Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 239, la carta. Alfonso entró a grandes zancadas en el cuartel y dejó su casco. Tan pronto como desabrochó su armadura, el señor Elco se acercó para ayudarlo. Elco. Alfonso lo llamó con una expresión de disgusto. ¿Sí, Su Alteza? No tienes que ayudarme. Puedo hacerlo solo. Sin embargo, el señor Elco negó con la cabeza. Ningún caballero se quita la armadura solo sin un escudero. Pero tú no eres un escudero. Mi caballero. Alfonso estuvo a punto de decirlo, pero se calló. Porque el señor Elco era ahora un caballero que nunca más podría empuñar una espada. En su corazón el señor Elco era un caballero, pero no estaba seguro de cómo se sentiría el señor Elco al escuchar esas palabras. En cambio, Alfonso disuadió al señor Elco. Si necesito un escudero, puedo conseguir uno aparte para que haga las tareas. Tú no hagas este tipo de cosas. El señor Elco volvió a negar con la cabeza. Su expresión era compleja. Su Alteza. No me eche. Echarte. Alfonso lo negó rotundamente. ¡Qué disparate! Lo que quiero decir es que tienes cosas más importantes que hacer. ¿Qué cosa más importante podría hacer yo que servir a Su Alteza? Ante la insistencia del señor Elco, Alfonso no tuvo nada que decir. El señor Elco habló con firmeza. Su Alteza me acogió cuando no tenía a dónde ir. Y me acogió una vez más cuando ya no era útil. Volvió a enfatizar. Mi vida es de Su Alteza. El trabajo de Su Alteza, por insignificante que sea, es mi alegría. Por favor, no me eche. Finalmente Alfonso confió su armadura en silencio. El señor Elco, con su única mano, desabrochó meticulosamente todos los cierres de la armadura de Alfonso y desarmó cada pieza, apilándolas cuidadosamente en un rincón del cuartel. Alfonso, liberado de la pesada armadura, se sentó en el escritorio. A la luz de la vela, confirmó que había 2 cartas sobre su escritorio. El señor Elco no abandonó el cuartel, contuvo la respiración y limpió la armadura de Alfonso con un paño aceitado detrás de él. La primera carta que Alfonso tomó era un comprobante de origen de fondos de la Santa Sede. Que la diócesis de la Santa Sede me envíe esto. Es mejor que mi padre. Ante la sonrisa amarga de Alfonso, el señor Elco asintió. Los corazones de los feligreses son verdaderamente admirables. Añadió. Ellos también saben que Su Alteza es un verdadero líder, por eso han puesto tanto esmero. No hubo ni una palabra sobre Ariadne. Alfonso solo sonrió un poco y no reaccionó mucho al comentario del señor Elco. Alfonso tomó la segunda carta. El señor Elco intentó regular su respiración. El sudor le empapaba las palmas de las manos. No podía distinguir si el resbaladizo de la armadura era por el paño aceitado o por su propio sudor. Crujido. Alfonso abrió el sobre sin ninguna indicación y sacó la carta del interior. Con una expresión seria, leyó el primer párrafo de la carta repetidamente. Elco. Sí, Su Alteza. ¿Me dejarías solo un momento? El señor Elco sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Por qué? Déjame solo. Era raro que Alfonso fuera tan firme. El señor Elco no tuvo más remedio que ceder. Obedeceré sus órdenes. Descanse bien, Su Alteza. Dejó la armadura que estaba limpiando y a regañadientes salió del cuartel. Alfonso solo volvió a mirar la carta que tenía en la mano. De Lariesa, extrañando a su amado Alfonso. Era una carta con un largo espacio en blanco después del saludo. Pero el largo espacio en blanco era solo papel, el contenido no lo era. El primer párrafo iba directo al grano. Pensé que quizás querrías saberlo, así que te lo hago saber. Tu ex amante se ha comprometido con tu hermanastro. Desde el saludo ya era incómodo, pero desde la primera frase, Alfonso se quedó sin aliento. Te lo dije. Ella te traicionó y le suplicó a su majestad el rey que reconociera a tu hermanastro. La señorita Ariadne de Mare bailó su primer baile con él en el baile de celebración de la incorporación oficial del conde César de Como a la familia real. Ahora está claro. Ella te abandonó.
El rostro de Alfonso estaba pálido y sin expresión. Se abrió el Salón del Sol, y Su Majestad el Rey presidió personalmente el compromiso. A ella también se le concedió el título de Condesa de Mare. Mientras no estabas ella, que deambulaba sin estatus en la sociedad de San Carlo, fue formalmente incorporada con un título nobiliario y se convirtió en la mujer soltera de más alto rango en San Carlo como prometida de un duque de la rama real con derecho a la sucesión al trono. ¿Qué beneficio habrá obtenido a cambio de qué? Después de eso, solo había historias inútiles. Cuánto amaba la gran duquesa Lariesa a Alfonso, compartiendo su vida diaria y elogiando los méritos de Alfonso. ¿Cómo sabe ella de mis hazañas militares? Surgió la pregunta, pero no hubo respuesta. El reino de Gálico era el mayor patrocinador de esta cruzada, y el gran duque Odón era uno de los que realmente tenían el poder en la familia real de Gálico. Probablemente se estaban enviando informes sobre la situación de la guerra a través de canales oficiales y no oficiales. La carta, que había elogiado la grandeza de Alfonso durante mucho tiempo, terminaba con un consejo de Lariesa. Me alegra saber que tu reputación está creciendo en la cruzada. Pero ya es hora de que regreses. Tú, de noble linaje, tienes un trono que heredar sin necesidad de sufrir sangre y pus en el campo de batalla como los perros y cerdos que se fueron en busca de riquezas. El ímpetu de tu hermanastro en San Carlo no es insignificante. ¿Has oído que se ha convertido en el comandante en jefe del ejército etrusco? Ya pasó el tiempo de dejar que un bastardo a medias se descontrole. Protege lo que tienes. Vuelve a casa, afiánzate y acógeme pronto. Yo también llevo demasiado tiempo sin verte. Tu fiel esposa, Lariesa, que solo te mira a ti. Ariadne te traicionó. El príncipe Alfonso repitió esta frase varias veces en su mente. Ariadne traicionó a Alfonso. 1, 2, no 10 o 20 veces la masticó, pero no se sentía real en absoluto. Consideró la posibilidad de que Lariesa estuviera diciendo una mentira atroz. Pero Lariesa era una mujer que mentía como si comiera para adornarse, pero nunca había mentido sobre hechos básicos en política, asuntos militares o la situación general. Si inventara una historia como esta y la escribiera en una carta, no tendría el valor de soportar las consecuencias que vendrían. Pero ¿cómo era posible que su Ariadne, y no otra persona, lo hubiera traicionado? Alfonso, aturdido, volvió a reconstruir la frase. Ariadne de Mare se ha convertido en la mujer de otro hombre, ese hombre no es otro que César de Como. Los labios de Alfonso comenzaron a temblar. La frase tomó otra forma y se recombinó a su antojo. Ariadne de Mare ya no ama a Alfonso de Carlo. Latido. Su corazón latía por sí solo. Alfonso podía soportar todo lo demás. No importaba si Ariadne se había comprometido con César, o si lo había vendido para obtener un condado. Tal como estaba ahora, podía gritar que todo estaba bien, que él podía soportarlo, y volver a abrazarla. Otros lo llamarían un tonto, pero la opinión de los demás era solo eso, la opinión de los demás. Ella era la razón por la que él soportaba cada día en este desolado campo de batalla. Algún día soñaba con regresar triunfante, abrazarla y hacerla girar sobre las murallas del castillo de San Carlo. Sobre esas murallas donde ella estaba cuando él se fue. Ese día, realmente quería tomar su mano, abrazarla y besarla. Era un sueño que no pudo cumplir ese día. Algún día, quería hacerlo realidad. Tenía la intención de terminar la cruzada con una victoria y regresar honorablemente al reino etrusco, para exigirle a su padre, basándose en sus hazañas militares. No soy un peón en un matrimonio arreglado, me casaré con Ariadne de Mare. Para romper el matrimonio forzado con la gran duquesa Lariesa, Alfonso aún no sabía que el contrato matrimonial que había firmado era inválido, el reino etrusco debía tener una ventaja abrumadora sobre el reino gálico. Esta era también la razón por la que el príncipe del reino etrusco, que podría haber permanecido a salvo en la retaguardia, estaba al frente con una unidad separada. Convertirse en un rey caballero con una fuerza militar abrumadora, de modo que el rey de Gálico no se atreviera a provocarlo. Sin embargo, frases fragmentadas se recombinaron caprichosamente en la mente de Alfonso. Ariadne de Mare nunca amó a Alfonso de Carlo. ¡Pum! El corazón de Alfonso se hundió. Las palabras volvieron a bailar. Ariadne de Mare quería un título y una posición. Antes Alfonso de Carlo podía dárselos, pero ahora no. César de Como le dio lo que ella quería. No. No puede ser.
Intentó pronunciar palabras de negación. Pero ante la incontrolable ola de pensamientos, la simple negación no tenía fuerza. Las palabras que pronunció no pudieron resistir los pensamientos que se agolpaban y se hicieron añicos, dispersándose. Finalmente los pensamientos se unieron en una masa final y se manifestaron. Ariadne de Mare nunca amó a Alfonso de Carlo. No, no puede ser. No lo será. Alfonso negó con la cabeza. Esos labios, esa sonrisa, esa calidez, esa vitalidad, no podían ser todos falsos. Alfonso, que había regresado ileso después de barrer el campo de batalla durante 3 días y 3 noches, de repente hundió la cabeza en el escritorio de madera ante la fatiga que lo invadía. Era un peso incontrolable. Y fuera de la tienda de Alfonso, estaba el señor Elko, observando ansiosamente el interior. La noche se hacía más profunda. Isabella, que se había infiltrado en el estudio de su hermana, miró a su alrededor. ¡Qué bien organizado lo tiene! No había ni una mota de polvo. Si los documentos estuvieran apilados como montañas en el escritorio, sería divertido buscar, pero todo estaba impecable. Las estanterías estaban largas, pero todo lo que había en ellas eran libros encuadernados, y no se veía ni un solo libro de contabilidad, cuaderno secreto, joyas recibidas de un hombre, o cualquier otra cosa que pudiera ser una debilidad que Isabella buscaba. Drrr. Isabella abrió el cajón de Ariadne con brusquedad, pero tampoco encontró nada. Solo había tinteros y papel de carta nuevo ordenados en fila. ¿Qué le pasa a esta persona? Isabella murmuró que si hubiera joyas enredadas en el tocador o cosméticos viejos y endurecidos, habría algo de humanidad, y abrió de golpe el gran armario. ¡Oh! Dentro del armario había una gran caja fuerte. Isabella miró fijamente la cerradura de la caja fuerte. Era una cerradura con llave, no con contraseña. Todo lo que busco debe estar ahí dentro. El corazón del mar azul, que era una espina en el ojo, varios libros de contabilidad, ducados de oro y otras cosas valiosas, todo estaría allí. Isabella tiró de la puerta de la caja fuerte con la esperanza de un golpe de suerte, pero fue inútil. ¡Maldita sea! Volvió a revisar meticulosamente los cajones de Ariadne. Por si acaso, hubiera una llave. Pero Ariadne no era tan tonta como para dejar la llave de la caja fuerte en el cajón justo al lado de la caja fuerte, y la búsqueda de Isabella terminó sin resultados. ¡Ah, qué molesto! Mientras murmuraba para sí misma y seguía buscando en el escritorio de Ariadne, sus dedos tropezaron con un pesado fajo de pergaminos. ¿Qué es esto? Era un fajo de pergaminos apilados en el estante extensible del escritorio. No era papel nuevo. Era un montón de cartas a medio escribir. Isabella comenzó a leer el fajo de cartas. Para mi querido Alfonso. Hoy llovió mucho en San Carlo. Quería pasear contigo bajo un solo paraguas en un día lluvioso. ¿Qué es esto? Era una colección de cartas de amor triviales. No eran cartas que Ariadne había recibido, sino cartas que Ariadne había escrito al príncipe Alfonso. Isabella chasqueó la lengua. Parece que sí salía con el príncipe. Era un contenido que no beneficiaba a Isabella. Si en lugar del príncipe fuera un matón de barrio y se hablara de un contacto físico intenso, ¿podría difundirlo en la sociedad? ¿Para qué sirve esto? Sin embargo, este fajo de cartas era la única cosecha del día. Isabella hojeó las cartas rápidamente, echando un vistazo. Espera un momento, ¿pero por qué no las envió? Algo andaba mal. Isabella volvió a revisar todas las cartas. Todas estaban a medio escribir, y algunas parecían haber sido enviadas. Las fechas estaban en blanco y aunque no estaban en este fajo, había menciones de la carta que envié la última vez. Pero no hubo respuesta. No solo no había respuestas entre las cartas, sino que en lo que Ariadne escribía, la mención de «no he recibido respuesta de Alfonso» aparecía repetidamente. Además, la fecha es más reciente de lo que pensaba. Isabella pensó que esto podría ser útil y saltó al final del fajo de cartas. Efectivamente, la carta del final había sido escrita muy recientemente. 22 de diciembre de 1123, tu amada Ariadne. Los ojos de Isabella se abrieron. Esto fue escrito después del compromiso con el duque César. Ella leyó rápidamente el contenido de la última carta. El clima se está volviendo frío, y me preocupo más por ti.
Aunque se dice que en la Tierra Santa tiene un clima más templado que San Carlo, el puesto militar no puede ser cómodo para vivir. Está ardiendo de pasión, está ardiendo de pasión. Isabella chasqueó la lengua y siguió leyendo. Con este clima, recuerdo cuando viniste a mi pésame en el funeral de Arabella, el hielo, los copos de nieve, el frío que emanaba de tu capa, y el beso agridulce. Isabella frunció el ceño. ¿Qué se acostó con un hombre en el funeral de su hermana? ¿Está loca? Isabella ni siquiera pensó en por qué se había celebrado ese funeral en primer lugar. Esto es fingiendo ser recatada. Aunque estaba maldiciendo en voz alta, los ojos de Isabella se entrecerraron. Una pequeña y maliciosa sonrisa apareció en sus labios. Esta carta, donde quiera que fuera, sería útil. Isabella guardó rápidamente la carta en su pecho. No es que no hubiera pensado en qué pasaría si Ariadne se volviera loca al darse cuenta de que la carta había desaparecido, pero rápidamente lo ignoró. ¿Qué va a hacer si se da cuenta de que falta algo? ¿Va a registrar mis pertenencias sin ninguna prueba? Aún así, era mejor no ser descubierta si era posible. Isabella cerró los cajones de Ariadne con fuerza y revisó rápidamente que todo estuviera en su lugar. Se dirigió a la entrada del estudio y escuchó afuera. No se oía ningún ruido. Isabella salió con cuidado del estudio.